Hoy, como el culto va a cargo de los niños, pues tenemos historia de los mayores, ¿vale? No historia de los niños, tenemos historia de los mayores. En la introducción a este sermón, a este culto, se cuenta la historia de Michael Costa. Michael Costa fue un prominente director de orquesta del siglo XIX. Se cuenta que en cierta ocasión Michael Costa estaba dirigiendo un ensayo de una gran orquesta, cientos de instrumentos, el coro, el órgano, estaban todos allí ensayando a todo pulmón. Y a cierta altura de aquella orquesta había un músico que era el encargado de tocar el flautín. Y entonces dijo, bueno, el flautín, seguro que dentro de este panorama, de esta inmensidad de instrumentos, de voces, seguro que si no toco no pasa nada. Así que decidió dejar el flautín y no tocar. Pero de repente, Michael Costa, que era un director de orquesta buenísimo, que conocía cada uno de los instrumentos que estaban tocando en aquella orquesta, paró de momento de ensayo y dijo, oye, ¿qué pasa con el flautín? No escucho el flautín. El hombre que pensaba, el músico que tocaba el flautín, que pensaba que no se iba a notar, Michael Costa enseguida detectó que algo faltaba el sonido del flautín. El flautín es un instrumento que en italiano se llama piccolo, y piccolo en italiano significa pequeño. Es un instrumento musical que parece bastante insignificante, es incluso la mitad de la flauta que se toca horizontalmente en tamaño, pero sorprendentemente el sonido del flautín toca una octava más alta de lo que toca el resto de instrumentos. Pertenece a la familia de viento y digamos que es el que emite el sonido más alto de todos los instrumentos de madera y de viento. Normalmente hace pareja con el violín o con la flauta y le agrega mucho entusiasmo y mucho brillo al conjunto global del sonido, de la música que se está haciendo en una orquesta. Lo interesante del flautín es que realmente es un instrumento obligatorio en la orquesta. Y la reflexión que lanzamos para iniciar este sermón es si a veces tú en tu vida personal te has sentido como un flautín. A veces has sentido que tu labor es tan insignificante que si dejaras de actuar, de hacer tu función, nadie lo notaría. Parece que si tú paras, nadie se va a dar cuenta. Esta es la reflexión con la que empezamos el culto de exploradores. Ahora sí. Llamamos a los tizones que nos van a enseñar qué nos traen. A ver, Ivana, ¿qué nos traes? Traigo una piedra, es pequeña, pero dependiendo de dónde esté, puede molestarnos mucho. Por ejemplo, cuando se nos mete una en el zapato. Alex, ¿tú qué traes ahí? Un mosquito. Es muy pequeño y puede ser muy molesto. Izan, ¿tú qué tienes ahí? Tengo una hormiga. La hormiga es un insecto muy pequeño, pero si te sientas en un hormiguero puede ser muy molesta. Y Dylan, ¿tú qué nos traes? Tengo un grano de arena. Es tan pequeño que casi no se puede ver, pero si alguna vez se te ha metido un granito de arena en el ojo, como regalo sabrás lo molesto que es. Hemos visto estos 5 ejemplos que pueden ser cosas muy molestas. A veces las cosas pequeñas pueden producir dolor, pero también hay veces que pueden producir algo muy valioso. Este es el caso de la ostra, que cuando recibe un grano de arena produce un líquido protector, el nácar, y después de mucho tiempo aparece una hermosa perla. Las cosas pequeñas pueden producir también grandes resultados, como el timón de un barco. El timón de un barco de un avión
Es bastante pequeño, pero tiene el propósito de dar la dirección durante un viaje. Seguimos. Amanda, ¿tú qué tienes? Tengo una tapa de botella. Aunque es pequeña, es muy importante porque su propósito es mantener el líquido de manera segura y sin contaminación. A ver, los cachorritos. ¿Qué tienes? ¿Qué tenéis? ¿Qué es esto? Una aguja pequeña de acero. Pero toda la ropa que usamos es el resultado del trabajo de la aguja. Muy bien, cachorrito, por aquí. A ver, Cohen, ¿tú qué tienes? Al igual que la llave de casa, este invento se utilizó con el propósito de proteger el coche. Es pequeño a comparación de un coche que puede valer muchísimo dinero. Marina y Jairo, ¿qué nos traéis? Tengo un instrumento que nosotros los exploradores hemos aprendido a utilizar, la brújula. Es pequeña y tiene una aguja magnética más pequeña que nos muestra el norte todo el tiempo. Fue el instrumento más conocido e importante en la era de los descubrimientos. La brújula se utiliza para caminar, navegar por tierra, por agua, tierra y aire. Su propósito es mostrar la dirección exacta a seguir. ¿Qué es pequeño y hace mucho ruido? ¿Lo digo? ¿Cuál es el nombre de ese aparato? Esto es un silbato. Es realmente un instrumento muy pequeño y muy útil en emergencias. Los silbatos no necesitan baterías, son ligeros y impermeables y pueden ser súper resistentes. Fue inventado con el importante propósito de advertir, alertar y llamar la atención. A ver, ¿qué tienes por ahí en el bolsillo? Tengo más de 1000 cosas. ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? Bueno, te voy a decir algunas cosas de las que tengo en mi bolsillo. Además de un silbato, una brújula, alarma y reloj despertador, tengo un mapa completo de la Tierra, una enciclopedia completa, una biblioteca completa. Tengo todas las asignaturas de la escuela, un calendario que puede contener miles de contactos, un álbum con capacidad de fotos de 10.000 fotos, la Biblia completa, el himnario, el folleto de la escuela sabática, todos los libros de Elena de White, un manual completo con las 480 especialidades de los exploradores, una discoteca con acceso a millones de canciones. Puedo hablar con cualquiera en la Tierra que tenga un instrumento como el mío, y aún más, tengo la respuesta a la mayoría de tus preguntas y curiosidades. ¿Alguien sabe qué puede ser? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un móvil? Encontramos que incluso las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Todas estas cosas que nos han traído nuestros niños y muchas otras cosas fueron inventadas para un propósito, al igual que el flautín. Este pequeño instrumento tiene un propósito importante en la orquesta. El gran regente quiere que seamos parte de su gran obra. Dios, el maestro regente, te valora tanto que conoce incluso los detalles más pequeños de tu vida. Él afirma: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguna vez pensaste que eras un flautín, necesitas reconsiderarlo. ¿Sabéis?
En la Biblia también podemos encontrar historias de flautines, personajes pequeños, pero que tuvieron un papel muy importante y nos dejaron multitud de enseñanzas. Hoy nuestro flautín va a ser David. En 1 Samuel 16:17 podemos leer: Jehová le dijo a Samuel: ve a casa de Isaí, uno de sus hijos será el siguiente rey de Israel. Así que Samuel fue, y cuando vio al hijo mayor, pensó: seguro que este joven es el elegido. Pero Jehová le dijo a Samuel: ese no es, y le explicó: yo veo cómo son de verdad las personas, no solo como se ven por fuera. Isaí le presentó otros 6 hijos, pero Samuel dijo: Jehová no ha escogido a ninguno. ¿Tienes más hijos? Isaí respondió: falta el menor, el más pequeño, David, que está cuidando de las ovejas. Cuando David entró, a Jehová le dijo a Samuel: este es. Entonces Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, así lo ungió para ser el siguiente rey de Israel. Y ahora vamos a llamar al grupo de descubridor, que nos va a hacer un breve resumen de la historia de nuestro personaje. La historia de David y Goliat se encuentra en 1 Samuel 17. Los filisteos, enemigos férreos de Israel, habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron enfrente de dos valles y los separaba el valle de Elá por medio, y esperaron. Durante 40 días, Goliat, un gigante filisteo con una armadura impresionante, fue por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco. ¿Dónde están esos israelitas? ¡Que vengan a por mí! Llevo 2 días llamándolos por TikTok y ninguno me contesta. Soy Goliat. Si alguno de vosotros me quiere vencer, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si no, todos vosotros seréis nuestros esclavos. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron muchísimo miedo. David era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí le dijo a David que fuera a llevarles comida y a ver cómo estaban. David era pastor, así que dejó a otro pastor a cargo de sus ovejas. Cuando llegó al frente de batalla, se encontró con la siguiente situación: cada ejército en un monte y el valle en el medio, y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que aunque el rey Saúl ofrecía una gran recompensa al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era sorprendentemente bajo, exactamente 0. David se indignó. ¿Quién se cree este filisteo pagano para desafiar al ejército del Dios viviente? Lo oyeron, y algunos lo oyeron y fueron donde Saúl. Y Saúl le llamó a David para hablar. Hablaron un rato y al final David le convenció a Saúl para luchar contra Goliat. Su razonamiento: Dios le había librado de muchas bestias salvajes, y David creyó que también le podía liberar del gigante Goliat. Con la historia bíblica de David y Goliat podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos o gigantes que nos lleguen en la vida. Estos principios son la importancia de conocer a Dios, la importancia de conocer las armas que tenemos a nuestra disposición, la importancia de conocernos a nosotros mismos, no dejar influenciarnos por todo lo que vemos o lo que escuchamos, y también que nuestro gran deseo sea glorificar al Señor.
Así fue como David se enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató únicamente armado con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad esas no eran las únicas armas de David. Veamos ahora 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. Ahora vamos a ver cuáles eran las bases del éxito de David. En la primera vamos a ver que David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, ella sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado, dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso, su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. El Señor que me libró de la garra de la... El Señor que me libró de la garra de... El Señor que me libró de la garra de... El Señor que me libró de la garra de leones y el oso, así también me librará de los filisteos. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa prueba? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? En esta segunda parte vamos a ver que David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlo. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa, el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. ¿Conoces la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? Lee Efesios 6, del 10 al 18, y permite que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que puedas vencer en los momentos de prueba, de tentación o dificultad que llegan a tu vida. En la tercera parte vamos a ver cómo David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Y David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. En cambio, si el animal me ataca, yo lo golpeo hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Conoces los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Dios nos ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno.
En la cuarta parte veremos que David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de este temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar, ni por la estatura ni por los gritos. David se concentró en algo que los demás no se fijaron, la parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. Concentró su atención en acertar ahí, dar un buen golpe justo en ese punto y así lo venció. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. ¿Aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen? ¿Llenas tu mente con las palabras de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar por los pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Y en esta quinta y última parte veremos que David tenía un propósito claro, que Dios fuera glorificado. La gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a sus hijos del mal. La forma en que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas humanamente hablando. Sin embargo, sus armas son las más efectivas porque vienen llenas de poder, su bendición y nos lleva a glorificar su nombre. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Haces todo para la gloria de Dios? ¿O te envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti, de tu fuerza, de tus destrezas y de tu inteligencia? Haz un recuento de las cosas inexplicables que han sucedido en tu vida. Como puede ser la provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría de tu salud. Da gloria a Dios, agradece al Padre y cuenta a otros sus maravillas. En cada una de estas 5 partes, los exploradores nos han ido dejando unas preguntas para que cada uno contestemos. Hemos podido leer, por ejemplo, en la parte en la que David conocía a Dios, que nos han dejado para reflexionar. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Qué tal si estas preguntas no las hacemos y no las contestamos nosotros mismos? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? En la segunda parte, que David conocía sus armas, los exploradores nos han dejado estas preguntas. ¿Conocen la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? Daniel, que ha sido quien ha leído esto, nos ha dado la pista, que podemos encontrar esta respuesta en Efesios 6, del 10 al 18. En la tercera parte, que David se conocía a sí mismo, nos han dejado esta pregunta. ¿Conocen los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Las conocemos en realidad? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria o simplemente nos acomodamos a la situación? En la cuarta parte, en la que David no se dejó intimidar por aquel gigante que vio, nos dejan estas preguntas para reflexionar. ¿Aprovechamos las oportunidades que Dios pone en nuestra vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen? Y por último, en la quinta parte, Samuel nos ha leído esta pregunta. ¿Haces todo para la gloria de Dios o te envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida o prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, tu fuerza o tus destrezas? En cada punto nos han ido dejando pinceladas, frases, preguntas, para que cada uno las contestemos de una manera personal.
Y ahora yo me dirijo a mis exploradores. Y es que en la vida todos hemos sido flautín. Aquel instrumento pequeñito que prácticamente pasaba desapercibido. Todos hemos sido alguna vez aquel que nadie ve. A lo mejor puede ser que seáis el hijo menor de una casa. O tal vez veis que en un momento en el que hay una multitud de gente, nadie se dirige a vosotros. O puede ser que seáis el más bajito de vuestra clase. O tal vez os habéis enfrentado a una prueba y no os ha ido bien. O puede ser que en un momento un amigo os tratara mal. En todos estos momentos que os sentisteis flautín, recordad que el flautín es uno de los instrumentos más importantes de la orquesta, aunque este sea el más pequeño. Diferentes situaciones y desafíos de la vida nos pueden hacer sentir flautines, pero tú no estás solo. Alguien que te ama tanto está a tu lado. Así como le dijo a David, Dios te dice: la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él ya proveyó todo lo que necesitas para cumplir esta tarea antes de llamarte, y como te llama, Él te capacita mediante el Espíritu Santo para cumplir esta misión. Todo lo que sea necesario, Él está dispuesto a proveerlo. No necesitas los dones de otro. David no necesitó aquella armadura de Saúl que tan grande le quedaba. Únicamente necesitó su honda y sus piedras. En 1 Samuel 17:50 podemos leer: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, y sin tener David espada en su mano. Todos estamos creados con un propósito. Desde aquella piedrecita que nos han enseñado los tizones tan molesta en el zapato, aquel grano de arena que en un momento dado se nos mete en el ojo y puede ser tan incómodo, pero que dentro de una concha puede llegar a convertirse en una perla. Y somos útiles como los instrumentos, como la brújula que nos guía el camino, o como el mando del coche que sirve para mantenerlo seguro. Dios tiene un papel fundamental para todos, también para los niños, adolescentes y jóvenes. Y Elena de White, en su libro Mensaje para los jóvenes, nos deja esta frase: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador, crucificado, resucitado y próximo a venir. Y si Dios usó y todavía usa a los flautines, entonces Dios puede usarme a mí, puede usarte a ti y nos puede usar a todos nosotros para, con su ayuda, seguir venciendo gigantes. Y ahora llamamos a los exploradores que, en orden, suban aquí para terminar con nuestro himno lema. Isaí de Belén fue valiente y joven de fe, vigoroso y prudente en sus palabras, pues el Señor estaba con él. Pastor de ovejas, al oso y al león venció. A Goliat derribó con solo una piedra, con el poder de su Dios. Venciendo gigantes, yo quiero avanzar como David venció a Goliat. Venciendo gigantes, yo quiero ir. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Fue un hombre de
ejemplar.